era niño, mi abuela solía prohibirme ir a aquella isla. Era un peculiar y pequeño archipiélago situado en el lago de Xochimilco, en el cual vivía don Julián. Siempre que ella iniciaba esta historia, una aura de misticismo, terror y fascinación rodeaba mi sala mientras la escuchaba atentamente. Mi abuela contaba que cada noche, don Julián solía acercarse a la orilla del lago con una muñeca en mano. Se arrodillaba, encendía una vela y comenzaba a rezar. La gente alejaba a sus niños de las ventanas y no los dejaban salir, ya que en el silencio abrumador de la noche, el rezo de aquel hombre generaba una atmósfera repulsiva. Rondaba el año de 1950. Un crecimiento económico en México comenzaba a generarse. Las calles empezaban a llenarse de gente trabajadora, adultos llenos de metas y niños llenos de sueños. Pero no para don Julián. Él, de vivienda humilde, pasaba sus días cultivando en su pequeña isla y cuidándola de extraños, hasta aquel fatídico día. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando don Julián dio su habitual recorrido alrededor de su isla para asegurar la ausencia de extraños, una tarea rutinaria que estaba a punto de cambiar su vida. Casi para finalizar, en el lado de la isla que daba hacia el pueblo, don Julián notó un pequeño bulto en la oscuridad. Con temor, pero firme y paso a paso, don Julián comenzó a acercarse hacia ese objeto que la noche hacía lucir amorfo, objeto que fácilmente podría haber sido confundido con una roca. El frío de la noche, lo húmedo del ambiente y la oscuridad que rodeaba el lugar era abrumador. Don Julián llegó a la orilla y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Lo sintió comenzando en sus piernas, subiendo por toda su espina dorsal hasta llegar a cada una de sus extremidades. Era el cadáver de una pequeña niña de no más de 11 años, hinchada por el tiempo que posiblemente tenía flotando en el río. Pero eso no era lo peor. Su rostro, el cual fue el último que tuvo antes de morir, era de desesperación y profunda tristeza. Múltiples marcas de heridas hechas o no por humanos marcaban su cuello y brazos. Cual sea que haya sido el destino de aquella pequeña, sin duda no era algo que nadie humanamente desearía. Naturalmente, don Julián entró en pánico, pues sabía que el pueblo lo iba a culpar. Él no había escuchado rumores sobre alguien perdido, por lo que ese cuerpo no era de alguien local. Don Julián tomó el cadáver, pero al hacerlo, inmediatamente un sentimiento de tristeza y terror se apoderó de él. No se podía mover, y una pequeña risa justo detrás suyo lo hizo voltear para revisar y encontrar que no había nada más que obscuridad. Era como si toda la luz se hubiera desvanecido, y lo único que quedara ahí era él, el cadáver y la nada. Don Julián conocía muy bien el camino de regreso, y sabía que seguía en la isla por la simple textura del suelo. Así que comenzó a caminar hacia su hogar con el cadáver en brazos para hacerle un entierro apropiado. A paso lento pero seguro, don Julián comenzó a avanzar mientras el frío y el terror que sentía iba aumentando. Es increíble cómo pequeñas acciones en situaciones adecuadas pueden causar un impacto tan grande. Incluso una pequeña palmada en la espalda, seguido de una risa, fue suficiente para que don Julián tuviera un disparo de adrenalina. Su pulso se aceleró y comenzó casi a correr, hasta que una piedra en el camino le hizo caer. Al incorporarse, había vuelto a su realidad. Don Julián no lograba entender qué pasaba, pero algo era seguro. Ese cuerpo era un augurio de algo siniestro, que sin saberlo, lo atormentaría el resto de su vida. Esa misma noche, don Julián se armó de valor para enterrar el cuerpo de la niña e improvisar una pequeña lápida. Luego de dedicar una oración, colocó el cuerpo en la caja, lo enterró, se incorporó y ya cansado se dirigió a dormir. A la mañana siguiente, justo en el lugar donde había enterrado aquel cuerpo,
Junto a la lápida improvisada se encontraba una muñeca, desgastada, hecha añicos, pero cuyo vestido era jodidamente similar al de la niña enterrada. Con temor, pero haciendo frente al mismo, don Julián comenzó a cavar donde había enterrado el cuerpo la noche anterior, solo para toparse con un cajón de madera vacío. Lo extraño, el cajón tenía por dentro marcas de uñas, como si algo o alguien lo hubiera arañado desde dentro intentando salir. Don Julián en este punto no sabía qué hacer, así que optó por bendecir el lugar con ayuda del padre local. Sin embargo, nunca mencionó el porqué, y quizá ese fue su error, pues aquella muñeca nunca fue bendecida. Don Julián aseguraba que por las noches, desde aquel día escuchaba risas de niños en su isla, y que aquella muñeca lo seguía con la mirada siempre, cambiaba de posición, o simplemente desaparecía por las noches y reaparecía por las mañanas. En su desesperación, don Julián optó por conseguir cientos de muñecas abandonadas, como sea, de la basura, regaladas. Él sentía una increíble necesidad de acumularlas y colgarlas. A manera de protección, lo hacían sentir seguro, como si todos aquellos espíritus quedaran confundidos con todas esas muñecas. Esto dio a su isla una apariencia macabra. Pasaron los días y don Julián poco a poco fue decayendo, mientras aquella muñeca se iba restaurando. Era como si le estuviera robando la vida misma al señor, hasta que un día, finalmente, su cuerpo fue encontrado en la orilla de la isla, que precisamente daba a la orilla del pueblo. Mucha gente aseguró que tal vez él era el poseído, debido a que cambió radicalmente su forma de ser tras lo ocurrido. Algunos otros dicen que se sentía culpable por no haber podido hacer nada y nunca haber mencionado el cadáver a la gente del pueblo, y que quizá por eso se haya vuelto loco. Después de la muerte de don Julián, la isla se convirtió en uno de los atractivos principales de Xochimilco. La gente la visita para observar todas las muñecas que, según la leyenda, fueron colgadas por el señor vigilante. Hasta el día de hoy, la gente sigue contando que las muñecas cobran vida por la noche y los espíritus recorren la isla en busca de compañía.